Conozcamos lo que es la doctrina de bautismos. En Hebreos 6 del 1 al 3 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Es interesante ver que en este pasaje se habla de la doctrina de bautismos. No nos habla de un solo bautismo, sino de varios bautismos, por los que cada creyente debería pasar. Voy a tocar este punto porque muchos creyentes para negar el bautismo con el Espíritu Santo dicen, yo ya recibí todo el Espíritu Santo que se necesita cuando recibí a Jesús. Lo cual solo es cierto en parte, y sabemos que toda verdad a medias es una mentira. En esta parte veremos los diversos tipos de bautismo que vemos en Nuevo Testamento, y en especial los que se refieren al creyente. En la Biblia nos habla de varios tipos de bautismos, el bautismo para arrepentimiento de Juan, el bautismo en agua del creyente, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del creyente en el cuerpo de Cristo. En todo bautismo hay tres elementos, el bautizador, la persona bautizada y el elemento en que se es bautizado. El primero es bautismo para arrepentimiento de Juan el Bautista. Este bautismo, fue un bautismo de arrepentimiento como preparación de la venida del Mesías. Era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, era especialmente para los judíos, como preparación para la venida de su Mesías, del cual Juan fue precursor. En Mateo 3, 1, 5 y 6 vemos, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por en el Jordán, confesando sus pecados. En este bautismo se ven tres elementos, los cuales se usan en cada uno de los diferentes tipos de bautismo. En primer lugar se halla el bautizador. En este caso el bautizador es Juan. En segundo lugar está el elemento en el que se bautiza. Este elemento es el agua, ya que Juan bautizaba a la gente en el río Jordán. En tercer lugar se encuentra el bautizado. Los bautizados eran las personas que venían al Jordán para arrepentirse de sus pecados y prepararse para la venida del Mesías. Veamos ahora el bautismo en agua del creyente. El bautismo en agua del creyente se ve en Mateo 28:19, dentro de la Gran Comisión, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un ejemplo del bautismo de agua lo vemos en la predicación de Felipe al eunuco etíope. En Hechos 8 del 35 al 38 lo vemos, entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. En este pasaje vemos en primer lugar el requisito para ser bautizado en agua, que es creer en Jesucristo, es decir, ser un creyente. También vemos los tres elementos del bautismo, el bautizador es un discípulo, quien bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La persona bautizada es un creyente que ha oído y creído la palabra, y el elemento es el agua. Ahora nos toca el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu, también llamado la promesa del Padre, se ve en Hechos 1, 4, 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el Evangelio de Juan vemos quién es el que bautiza con el Espíritu Santo. Veamos Juan 1 del 29 al 34, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía,
pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, Él es el bautizador. El elemento es el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los bautizados? En Hechos 2 del 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los 120 hermanos que se ven en Hechos 1 del 13 al 15. Y de repente vino del cielo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. También podemos ver en Hechos 8 del 14 al 17, 9-17, 10 del 44 al 46 y 19 del 1 al 7, que el bautismo con el Espíritu Santo es para los creyentes. Hace varios años estaba con mi esposa en el hospital, pues debían tomarle una ecografía para saber el estado de su embarazo. Mientras esperaba salí a conversar con un hermano que tenía un puesto de golosinas en las afueras del hospital. Mientras conversábamos, le mostré estas escrituras. Le pregunté si creía que iba a recibir el Espíritu Santo y me dijo que sí, así que le impuse las manos y empezó a hablar en lenguas. Había recibido el Espíritu Santo. Esto lo he visto innumerables veces. De estos pasajes vemos que el que es bautizado es el creyente. Entonces, Jesús es el que bautiza, el Espíritu Santo es el elemento en que se bautiza, y, el creyente en Jesucristo es el que es bautizado. Finalmente veamos el bautismo del creyente en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos, los creyentes, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo del creyente en el cuerpo de Cristo es aquel en el que el creyente nace de nuevo y es injertado en el cuerpo de Cristo. Es interesante notar que este bautismo es diferente al bautismo en agua del creyente. Aquí el bautizador es el Espíritu Santo, el bautizado es el creyente, y el elemento en que es bautizado es el cuerpo de Cristo. Este bautismo ocurre cuando nacemos de nuevo. El Espíritu Santo nos injerta dentro del cuerpo de Cristo. Pasamos a formar parte de la Iglesia. Nos convertimos en hijos de Dios. El bautismo de agua, por otro lado, es una declaración pública de la fe que hemos tomado. Es decirle a Dios, a los hombres y Satanás que hemos decidido seguir a Jesucristo. Por este motivo en Marcos 16:15-16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, no dice el que no fuere bautizado, será condenado. Vemos aquí que el creer es lo esencial para salir de la condenación. El bautismo en agua tiene su importancia, y todo creyente debería hacerlo, pero no es lo que nos salva, como hemos dicho, es por el creer. Yo creo que todo creyente debería bautizarse en agua lo más pronto posible, debido a que, al obedecer al Señor en esta ordenanza, su entrega al Señor tendrá mayor significado, pero debe entender que eso no le da la salvación. En 1 Corintios 1:17 Pablo es claro respecto a la misión de la Iglesia, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dios nos envió a predicar el Evangelio, esa es la misión de la Iglesia. Yo recibí a Cristo el 4 de noviembre de 1979, fui bautizado en el Espíritu Santo el 2 de enero de 1980, y fui bautizado en agua en mayo de 1982. A finales de 1980 me repartieron un folleto de un grupo cristiano que se reunía cerca de mi casa. Decidí ir el domingo en la mañana, pues, yo me reunía en las tardes. Ya tenía cerca de un año de creyente, había casi terminado de leer la Biblia por primera vez, oraba, estaba predicando el Evangelio, siendo guiado y usado por Dios. Pero llego a este lugar y me dicen que si no soy bautizado en agua no soy salvo. El confesar a Jesús como Señor de mi vida no había sido suficiente, necesitaba algo más. Mi abuelita paterna recibió a Jesús a los 96 años, 3 días antes de morir. Una mañana ella empezó a gritar desesperada, estaba viendo el infierno,
veía gente que se quemaba y no quería ir ahí. Al escucharla y fuimos a su cuarto, orábamos en lenguas y la guiamos a Jesús. Después de 3 horas, la paz estaba en ella. Todo cambió, cuando Cristo entró en su corazón. Ella tuvo otra visión, ella empezó a ver a mi abuelo, que había partido al cielo 20 años antes, y a otros familiares. Y le dijo a mi abuelo que pronto iba a estar con él. Los días siguientes, ella decía, que Jesús era bello y maravilloso. A los 3 días ella partió al cielo sin dolor. No tuvo tiempo para bautizarse, había estado 6 meses en cama, y no se levantó. Sin embargo, nadie me va a decir que se fue al infierno por no bautizarse. Eso no es bíblico. Ella creyó en Jesús y lo confesó como su Señor. Este grupo estaba equivocado, el bautismo en agua no nos salva, ciertamente es una experiencia espiritual, pero no es requisito para la salvación. Sin embargo, hay un bautismo que entra en acción cuando nacemos de nuevo, el bautismo del creyente dentro del cuerpo. Esto es el nacer del Espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3. Ahora toma tu Biblia y estudia más tema, y te animo a que sigas aprendiendo para que no seas engañado por las sectas y los que no creen en el bautismo con el Espíritu Santo.